Los componentes del currículo en México. ¿Qué aborda el Plan de Estudios 2011? Primeramente debemos tener claro que el Plan de Estudios es el documento rector que define las competencias para la vida, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes. Este documento está orientado a elevar la calidad educativa, que favorece la articulación en el diseño y desarrollo del currículo para la formación de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Asimismo, coloca en el centro del acto educativo al alumno, al logro de los aprendizajes, a los estándares curriculares establecidos por periodos escolares. Y finalmente favorece el desarrollo de competencias que les permitirán alcanzar el perfil de egreso de la educación básica a partir de una identidad nacional y personal. Por ello, es importante que tengamos claras las características del Plan de Estudio 2011 de Educación Básica. Primeramente debemos comprender que es de observancia nacional, es decir, que define, como lo vimos anteriormente, las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Todo esto lo contiene el Plan de Estudios 2011. Asimismo, reconoce la equidad en la educación básica como algo fundamental, así como el desarrollo de actitudes, prácticas y valores en un marco de educación humanista y científica. Por otro lado, también se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo. Y finalmente, considera a la evaluación como principal fuente de aprendizaje, la cual permite detectar el rezago escolar de manera temprana y desarrollar estrategias de atención y retención para solventar lo anterior. El plan de estudio se compone de los siguientes elementos: principios pedagógicos, competencias para la vida, perfil de egreso, mapa curricular y estándares curriculares, diversificación y contextualización curricular, gestión para el desarrollo de habilidades digitales, gestión educativa y de los aprendizajes, y finalmente estándares curriculares y aprendizajes esperados. Los estándares curriculares que contiene son de español, de habilidad lectora, de segunda lengua inglés, de matemáticas, así como los estándares de ciencias y habilidades digitales. En este primer video vamos a analizar los principios pedagógicos. Principios pedagógicos. Son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Bajo estos principios rectores y condiciones, debemos ejecutar nuestra práctica docente. Como lo vimos en el video anterior en la definición de César Coll, son nuestras guías de acción sobre el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Precisamente por ello, vamos a analizar cada uno de los principios pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios 2011. Los 6 primeros principios se centran en el logro de los aprendizajes. Por ello, el primer principio es el estudiante al centro. El segundo principio se refiere a la planificación. El siguiente, al aprendizaje. Posteriormente, a la evaluación y a la inclusión y temas de relevancia social. Vamos a analizar cada uno de ellos. Principio 1.1. Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Dentro del plan de estudios se marcan estos puntos que son importantes mencionar. El centro y el referente fundamental del aprendizaje es el estudiante. Se requiere generar su disposición y capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Asimismo, requiere desarrollar habilidades superiores del pensamiento, solucionar problemas,
pensar críticamente, comprender y explicar situaciones desde diversas áreas del saber. Asimismo, requiere manejar información, innovar y crear en distintos órdenes de la vida. Por otro lado, es necesario reconocer la diversidad social, cultural, lingüística, de capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje que tienen los niños, es decir, desde la particularidad de situaciones y contextos. Y finalmente debemos comprender cómo es que aprende el que aprende, es decir, cómo aprenden nuestros niños, y desde esa diversidad generar un ambiente que acerque a los estudiantes y a los docentes al conocimiento y al aprendizaje significativo y con interés. Este modelo centrado en el alumno tiene como punto de partida el aprendizaje del alumno, es decir, que lo considera el principal sujeto de la educación. Y su finalidad, pues no solamente es que el alumno adquiera una serie de conocimientos, como el modelo anterior que era centrado en el profesor, sino que también desarrolle procedimientos autónomos de pensamiento, así como una actividad espontánea del alumno, pues es una meta y es un punto de partida para la acción educativa. Entonces, por lo tanto, no se trata solo de una educación para informar y mucho menos para conformar comportamientos, sino que busca formar al alumno y transformar su realidad. Por ello, la educación se entiende como un proceso permanente en el que el alumno va descubriendo, elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento. El segundo principio es la planificación. Planificar para potenciar el aprendizaje. Sabemos que la planificación es un elemento importantísimo de la práctica docente, pues en ella se potencia el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo y la consecución de competencias. Por ello, implica organizar actividades a partir de diferentes formas de trabajo como situaciones, secuencias y proyectos. Si quieres que hagamos un video relacionado con estos tres aspectos, déjamelo en los comentarios. Asimismo, también las actividades deben representar desafíos intelectuales para los estudiantes con el fin de que formulen alternativas de solución. En ese sentido, la planificación didáctica, como ya lo vimos anteriormente, es uno de los elementos indispensables de la práctica docente, pues influye en los resultados del aprendizaje de los alumnos, con base en el perfil de cada uno de ellos y caracterizados por su dinamismo y su versatilidad. Es decir, que los maestros ya no pueden centrar sus prácticas en la enseñanza de contenidos y mucho menos pueden improvisar y carecer de una organización de las actividades, pues la planificación didáctica es un requisito que se tiene que desarrollar en un buen formato, a modo de carta descriptiva o planificación de clase, pues toma su importancia cuando la vemos como una oportunidad de plantear situaciones desafiantes que sirven como un detonante para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de las competencias, así como para finalmente lograr los estándares curriculares por grado. Pero para diseñar una planificación didáctica, ¿qué se requiere? Pues se requiere reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y que se deben involucrar en su proceso de aprendizaje, participando en la construcción de su propio conocimiento. Asimismo, requiere que nosotros como docentes seleccionemos estrategias didácticas que proporcionen la movilización de saberes y evaluación del aprendizaje alineados a los aprendizajes esperados. Por ello, debemos reconocer que los referentes fundamentales son estos aprendizajes esperados que se nos indican en los programas de estudio. Asimismo, debemos generar ambientes de aprendizaje de colaboración que favorezcan experiencias significativas entre los estudiantes y finalmente debemos considerar evidencias de desempeño que brinden información al docente para la toma de decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes, el cual es permanente. Por ello, desde esta perspectiva, el diseño de actividades de aprendizaje requiere del conocimiento de lo que se espera que aprendan los alumnos y de cómo aprenden, las posibilidades que tienen para resolver los problemas que se les plantean y qué tan significativos son para el contexto en que se desenvuelven. Por ello, diseñar actividades implica responder a cuestiones como las siguientes. ¿Qué situaciones resultarán interesantes y desafiantes
para que los estudiantes indaguen, cuestionen, analicen, comprendan y reflexionen. ¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la actividad que se planteará y cuáles son los saberes que los alumnos tienen, es decir, conocimientos previos? La siguiente pregunta: ¿qué aspectos quedarán a cargo de los escolares y cuáles será necesario explicar para que puedan avanzar? Es decir, ¿qué aspectos ellos pueden llevar a la práctica o qué aspectos conocen del tema y cuáles serán necesarios explicar para que puedan avanzar solos en la construcción de su conocimiento? Y por supuesto, para que puedan avanzar acompañados con una explicación y acompañamiento del docente. Y finalmente, ¿de qué manera pondrán en práctica la movilización de saberes para lograr los aprendizajes y qué desempeños los harán evidentes? Precisamente por ello es que la planificación didáctica es nuestra guía de acción, nuestro referente para nuestra práctica docente y, por supuesto, para conducir exitosamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Vamos a analizar el siguiente principio. Generar ambientes de aprendizaje. Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. También se le denomina ambiente de aprendizaje al espacio en el que los estudiantes interactúan bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales que propician experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Específicamente en el marco del desarrollo de competencias, pues un ambiente de aprendizaje se encamina a la construcción y apropiación de un saber que pueda ser aplicado en las diferentes situaciones y contextos que se le presenten a un individuo en la vida y a las diversas acciones que éste puede realizar dentro de la sociedad. Por ello, este ambiente de aprendizaje debe fomentar el aprendizaje autónomo, dando lugar a que los niños asuman la responsabilidad de construir su propio proceso de aprendizaje y generar espacios de comunicación e interacción con los demás niños. Es decir, que el aprendizaje se construya conjuntamente de manera que se enriquezca pues el compartir los saberes y con el trabajo colaborativo pues se reconozca la importancia de compartir con otros niños sus pensamientos, sus experiencias, sus vivencias y sus conocimientos. El siguiente principio es trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. Como pueden ver, va muy relacionado con el principio anterior. Pues el aprendizaje colaborativo exige tener metas comunes, responsabilidades individuales e igualdad de oportunidades, pues las metas grupales son estímulos dentro del aprendizaje colaborativo y pues facilitan crear un espíritu de equipo y alientan a que los estudiantes puedan ayudarse unos a otros. De esa manera se construye el conocimiento y por supuesto se construye y se promueve el aprendizaje. El siguiente principio es poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Para ello, debemos analizar tres conceptos fundamentales: lo que es una competencia en relación a los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Vamos a darle lectura a cada uno de estos conceptos. Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica un saber, conocimiento, con saber hacer, habilidades, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, es decir, los valores y actitudes. Posteriormente, los estándares curriculares son descriptores del logro y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar, es decir, que sintetizan los aprendizajes esperados que en los programas de educación primaria se organizan por asignatura, grado y bloque.
Los estándares curriculares son equiparables con estándares internacionales y en conjunto con los aprendizajes esperados constituyen referentes para evaluaciones nacionales e internacionales. Y finalmente los aprendizajes esperados son indicadores de logro que en términos de temporalidad establecida en los programas de estudio definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. Es decir, que concretan el trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran. Asimismo, constituyen un referente para la planificación y la evaluación en el aula y finalmente gradúan progresivamente los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que los alumnos deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos, al logro de los estándares curriculares y al desarrollo propiamente de las competencias. Vamos a ver un documento en el que se abordan los 4 pilares de la educación en función a lo que es una competencia o cómo se compone una competencia. Como lo vimos anteriormente, pues los 4 pilares de la educación son los aspectos en los que se apoya el proceso de aprender a lo largo de la vida. Precisamente en ese sentido son fundamentados los principios pedagógicos. Posteriormente vamos a relacionar estos saberes con las competencias que vimos previamente, que es aprender a conocer, que tiene relación muy estrecha con el conocimiento, con el saber. Regresemos al documento. Es decir, que comprende los contenidos conceptuales, que pueden ser teorías, ideas, definiciones, conceptos, representaciones, principios, leyes, etc. Posteriormente, aprender a hacer. Se relaciona específicamente con las habilidades. Habilidades, saber hacer. Y como tal, en este aspecto, pues se enseñan contenidos procedimentales, es decir, capacidades, destrezas, habilidades, estrategias, procedimientos, etc. Y finalmente, aprender a hacer. Y bueno, dentro de aprender a hacer, el documento o el plan de estudios hace implícito el aprender a convivir. O sea que esta competencia integra el aprender a convivir. Por ello, aquí se menciona que es la valoración de las consecuencias de ese hacer, es decir, valores y actitudes. Regresemos a revisar el documento. Y bueno, se compone propiamente de los contenidos actitudinales, es decir, las actitudes personales, autoestima, autonomía, responsabilidad, y también incluye los valores sociales, como la solidaridad, empatía, manejo de conflictos, convivencia, etc. Entonces, bajo este esquema podemos comprender un poquito más a profundidad cómo es que nosotros podemos desarrollar pues, la construcción de las competencias de los niños, ¿no? En función, volvamos al esquema, a los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y obviamente, como ya lo mencionamos, implícitos están estos contenidos también actitudinales o bien valorales. Posteriormente, vamos a ver cómo se articulan estos 3 elementos en los programas de estudio, tanto la competencia, los estándares y los aprendizajes esperados. Vamos a revisar primeramente los estándares. Vamos a poner el ejemplo de los estándares de ciencias. Y bueno, vamos a darle lectura. Dice, los estándares curriculares de ciencias presentan la visión de una población que utiliza saberes asociados a la ciencia, que les provea de una formación científica básica al concluir los 4 periodos escolares que se presentan en 4 categorías. Conocimiento científico, aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología, habilidades asociadas a la ciencia y actitudes asociadas a la ciencia. La progresión de estos estándares pues se va a entender como la asociación con un vocabulario básico en función al lenguaje científico
y desarrollo de mayor capacidad para interpretar y representar fenómenos y procesos naturales, y vinculación creciente del conocimiento científico con otras disciplinas que se relacionan para explicar los fenómenos y procesos naturales y su aplicación a diferentes contextos de relevancia social y ambiental. Entonces, en función a, vamos a verificar cuál es el estándar que se podría emplear o relacionar con, por ejemplo, en el bloque 1, dice, aquí se encuentra la competencia. Relación entre la naturaleza y la sociedad en el tiempo, exploración de la naturaleza y la sociedad en fuentes de información y aprecio de sí mismo de la naturaleza y de la sociedad. Entonces, como tal, aprecio de sí mismo, esta competencia que dice aprecio de sí mismo de la naturaleza y de la sociedad, se relacionaría, por ejemplo, con este aprendizaje esperado. Explica mejor describe cambios físicos de su persona y los relaciona con el proceso de desarrollo de otros seres humanos. Compara sus características físicas con las de sus hermanos, padres, abuelos, para reconocer cuáles son heredadas. Describe la alimentación de los 3 grupos de alimentos. Bueno, realmente todas tienen relación con las competencias. Vamos a ver, por ejemplo, en el bloque 2. También, así es, aprecio de la naturaleza o exploración de la naturaleza, pues diferencias entre montañas, llanuras, ríos, lagos, etc. Ahí está la articulación de las competencias con los aprendizajes esperados y propiamente con los estándares en donde específicamente en cada uno de los contenidos que vimos previamente en el programa, pues sí promueven el conocimiento científico, las habilidades asociadas a la ciencia y algunas aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología. Entonces, por lo tanto, el niño desarrolla la capacidad para interpretar y representar fenómenos y procesos naturales y la adquisición de un vocabulario básico para avanzar en la construcción de un lenguaje científico. Realmente el orden no altera el producto. Si pueden ver, todo esto está completamente articulado, tiene una relación pues de una competencia, aquí se menciona que se favorecen estos conocimientos y los aprendizajes esperados van en función del tema que se va a tratar. Por ejemplo, he cambiado, el cuidado de mi cuerpo, que tiene una relación estrecha con el apreciarse a sí mismo y así sucesivamente. El último principio, usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Bueno, pues los materiales educativos son empleados por el colectivo escolar y permiten el disfrute en el uso del tiempo libre, la creación de redes de aprendizaje y la integración de comunidades de aprendizaje en que el maestro se concibe como el principal mediador para el uso adecuado de estos materiales. Es decir, que al momento de desarrollar un plan de clase o nuestra planificación didáctica general, pues nosotros nos apoyamos de algunos recursos educativos, ¿no? Entonces, justamente para soportar un tema. Entonces, en ese orden, el plan de estudios nos sugiere algunos materiales, como los acervos para la biblioteca escolar y la biblioteca del aula, es decir, los libros de texto y el material que cuenta la institución, pues para soportar cada uno de los contenidos pues, del plan y programa de estudios que se ven en cada una de las asignaturas, ¿no? Asimismo, pues para apoyar y soportar el desarrollo de un tema que hayamos planeado en nuestro plan de clase, pues podemos hacer uso de materiales audiovisuales, multimedia e internet, así como el uso de materiales y recursos educativos informáticos como computadoras, tablets o dispositivos móviles. Todo depende pues, de nuestro contexto y de los recursos
inmediatos que tengamos disponibles. Asimismo, también podemos desarrollar objetos de aprendizaje que, bueno, nos van a servir para como una unidad didáctica, como el desarrollo de una unidad didáctica en donde se integran distintos tipos pues, de actividades, ¿no? Y propiamente, pues, digamos, el concepto de objeto de aprendizaje, pues es un conjunto de recursos, pueden ser digitales o no digitales, que son autocontenibles, es decir, que tienen que estar en un mismo espacio y puede ser reutilizable con un propósito educativo. Y bueno, pues este puede estar constituido por al menos tres componentes, ¿no? Entre ellos, pues los contenidos, una actividad de aprendizaje y pues elementos de contextualización, ¿no? De para qué voy a utilizar ese objeto de aprendizaje en el contenido que quiero pues enseñar. Entonces, en ese sentido, el objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información que facilite pues el uso del mismo objeto para los niños, ¿no? O en este caso para nosotros como docentes, hacerlo útil en el pues en enseñar ese contenido, ¿no? Aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, este es un tema muy sencillo, ¿no? Las mariposas. Entonces, como pueden ver, pues de la unidad didáctica, pues se integra cuál es el propósito o la necesidad educativa a satisfacer, cuál es el objetivo del aprendizaje del tema. Posteriormente, pues se aborda cuál es el contenido, por ejemplo, aquí se integra lo que es una presentación que pueden ir viendo los niños de acuerdo al tema. Y pues una actividad de evaluación, ¿no? Justamente para valorar lo que aprendieron con ese objeto de aprendizaje. Y finalmente, pues otro tipo de actividad que recupere o que promueva la metacognición del niño, ¿no? Sobre el tema en específico. Otros materiales educativos que favorecen el aprendizaje son los planes de clase. Bueno, pues un plan de clase es un documento que nos orienta como docentes para impartir una clase apoyados en el uso de distintos materiales como los que vimos previamente, ¿no? Puede ser el uso pues, de computadoras o recursos digitales o objetos de aprendizaje, etcétera. Y finalmente, plataformas tecnológicas y software educativo. Bueno, pues una plataforma tecnológica es un programa que nos permite hacer tareas como organizar contenidos, actividades, gestionar el desempeño de los estudiantes, darles un seguimiento, resolver dudas y principalmente crear espacios de comunicación interactiva. Es decir, que a través de una plataforma tecnológica podemos tener comunicación con el estudiante, con los compañeros, con los padres de familia y viceversa. Por lo tanto, estos materiales, en conclusión, como los acervos para la biblioteca escolar y la biblioteca del aula, contribuyen a la formación de los alumnos como usuarios de la cultura escrita, es decir, que favorecen el logro de los estándares nacionales de habilidad lectora y permiten la contrastación y discusión y apoyan la formación de los estudiantes como lectores y escritores. Por otro lado, los materiales audiovisuales o de multimedia e Internet articulan códigos visuales, verbales y sonoros y generan un entorno variado y rico de experiencias a partir del cual los estudiantes crean su propio aprendizaje, por ejemplo, videos o páginas de Internet, etcétera, ¿no? Presentaciones, etcétera. Y finalmente, bueno, los materiales y recursos educativos informáticos pues se pueden utilizar dentro y fuera del aula como medios portables educativos, ¿no? Ya como lo vimos anteriormente, pues los dispositivos móviles, las computadoras y tablets, etcétera. Vamos a analizar el siguiente principio. Evaluar para aprender. El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace modificaciones en su práctica para que estos logren los aprendizajes establecidos en el plan y los programas de estudio.
La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje, es decir, que ambas van de la mano. Durante un ciclo escolar, el docente realiza o promueve distintos tipos de evaluación, tanto por el momento en que se realizan como por quienes intervienen en ella. Por favor, déjame en los comentarios si te interesa que hagamos un video sobre los tipos de evaluación y los momentos de evaluación. Y finalmente, para ello es necesario identificar las estrategias y los instrumentos adecuados para el nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Realmente este tema es muy amplio. A grandes rasgos, los tipos de evaluación son evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Y bueno, los momentos como tal de la evaluación y los sujetos que intervienen, pues son la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En estas últimas tres se analizan quiénes intervienen en ella. Entonces, precisamente por esa razón, si les interesa que les haga un video de los tipos de evaluación, déjenme en los comentarios. Los siguientes principios a analizar son los siguientes. Favorecer la inclusión para atender a la diversidad. Vamos a dar lectura a lo que nos indica el Plan de Estudios 2011 con respecto a este tema. Al reconocer la diversidad que existe en nuestro país, el sistema educativo hace efectivo el derecho a ofrecer una educación pertinente e inclusiva. En correspondencia con este principio, los docentes deben promover entre los estudiantes el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como una característica del país y del mundo en el que viven, y fomentar que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad puede apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida cotidiana y de enriquecimiento para todos. Para atender a los alumnos que por su discapacidad cognitiva, física, mental o sensorial, visual o auditiva, se requieren estrategias de aprendizaje y enseñanza diferenciadas. Por otra parte, para atender a los alumnos con aptitudes sobresalientes, el sistema educativo cuenta con modelos de enriquecimiento escolar y extraescolar. En ese sentido, a la educación básica le corresponde crear escenarios basados en los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana, en los que cualquier estudiante, independientemente de sus condiciones, se desarrolle intelectual, social, emocional y físicamente. Para ello, se requiere que los docentes desarrollen empatía hacia las formas culturales y necesidades de los alumnos que pueden ser distintas a sus concepciones. Con respecto a este tema, el proceso de cambio debe surgir desde la escuela misma, contemplando a cada alumno como un ser único, irrepetible y diferente, que tiene derecho a que el sistema educativo nacional le garantice el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje, partiendo desde la equidad. Como profesores, es posible la inclusión en el aula con compromiso, haciendo lo que nos gusta hacer y considerando a cada niño como una historia y una oportunidad de ser mejor. El siguiente principio es incorporar temas de relevancia social, el cual está estrictamente relacionado con el principio anterior. En cada uno de los niveles y grados se abordan temas de relevancia social que forman parte de más de un espacio curricular y contribuyen a la formación crítica, responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad. Estos temas favorecen aprendizajes relacionados con valores y actitudes y se refieren especialmente a la atención a la diversidad, la equidad de género, la educación para la salud, la educación sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad, la educación financiera, la educación del consumidor, la prevención de la violencia escolar, bullying, la educación para la paz y los derechos humanos, así como la educación vial, la educación en valores y ciudadanía. Con respecto a la calidad educativa, se abordan los siguientes principios. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. Es decir, que desde la perspectiva actual, se requiere renovar el pacto entre los diversos actores educativos con el fin de promover normas que regulen la convivencia diaria
establezcan vínculos entre los derechos y las responsabilidades y delimiten el ejercicio del poder y la autoridad en la escuela con la participación de la familia. Es decir, que en la escuela generalmente la aplicación de las reglas y las normas suele ser siempre una atribución exclusiva de los docentes y del director, dejando de fuera la oportunidad de involucrar a los estudiantes en la comprensión de su propio sentido y en el establecimiento de compromisos con las mismas. Por ello, si las normas se elaboran de manera participativa con los alumnos e incluso con sus familias, se convierten en un compromiso compartido y se incrementa la posibilidad de que se respeten, permitiendo fortalecer su autoestima, su autorregulación y su autonomía. Precisamente por ello es tan importante involucrar a todos los agentes educativos. Asimismo, y con respecto al liderazgo, el siguiente principio se enfoca en reorientar el liderazgo, es decir, el liderazgo requiere de la participación activa de docentes, estudiantes, directivos escolares, padres de familia y otros actores, en un clima de respeto, corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Por tanto, el liderazgo es determinante para el aseguramiento de los propósitos que resultan fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la organización y el funcionamiento interno de las escuelas. Es decir, que el liderazgo recae en todos, el desarrollo de una gestión institucional centrada en la escuela y el aseguramiento de los aprendizajes y en general al alineamiento de toda la estructura educativa hacia el logro educativo. En este sentido, algunas características del liderazgo que señala la UNESCO y que es necesario impulsar en los aspectos educativos son las siguientes: la creatividad colectiva de toda la institución, la visión de futuro, la innovación para la transformación desde todos los actores educativos, el fortalecimiento de la gestión de los directivos y los docentes, la promoción del trabajo colaborativo de todos los agentes anteriores y la asesoría y la orientación, que va muy relacionada con el siguiente principio: la tutoría y la asesoría académica a la escuela. La tutoría se concibe como el conjunto de alternativas de atención individualizada que parte de un diagnóstico. Sus destinatarios son estudiantes o docentes. En el caso de los estudiantes, se dirige a quienes presentan algún tipo de rezago educativo o, por el contrario, poseen aptitudes sobresalientes. Si es para los maestros, se implementa para solventar situaciones de dominio específico de los programas de estudio, y en ambos casos se requiere el diseño de trayectos individualizados, es decir, que la asesoría es un acompañamiento que se da a los docentes para la comprensión de las nuevas propuestas curriculares, y su reto está en la resignificación de conceptos y prácticas para mejorar su ejercicio docente. Espero que te haya servido este contenido. Te agradezco mucho tu tiempo y mucha suerte para el examen de oposición.